y le doy la más cordial bienvenida al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. ¿Está bien cómo he pronunciado su nombre? Es Sauerbaum. Sauerbaum, muy bien, un gusto tenerlo, diputado, aquí para profundizar este tema, la importancia de todo el proceso, ¿no? ¿De qué se trata? Acabamos de decir, el 26 de diciembre es una fecha clave, pero esto me imagino que también tiene un procedimiento para volver a intentar pues un proceso constituyente. Sí, bueno, mire, hagamos un poquito de historia. Chile vivió un proceso durante el año pasado bastante traumático que terminó en un rechazo de las normas constituyentes que se nos estaban proponiendo. Sí. Y yo me alegro que así sea, porque Chile vivió en algún momento un estallido social en donde se hicieron una serie de demandas, pero finalmente se cayó, ¿cierto?, en hacer reformas constitucionales. Y hoy día, lamentablemente, cada día el tema constitucional reporta menos interés para los chilenos. Fíjese que ha ido cayendo mucho el interés en esta reforma, porque la gente se da cuenta que los problemas se resuelven de otra manera, legislando de mejor manera diversos temas. Hoy día vamos a ser el país, por ejemplo, que va a sufrir la recesión económica más fuerte el próximo año, y tenemos un gobierno que hace una reforma tributaria en vez de hacer una reforma pro inversión, por ejemplo. Entonces, tenemos elementos propios de incertidumbre política también por este propio proceso constituyente que nos tiene en una situación económica bastante compleja. Entonces, la situación política, digamos, ha ido quedando atrás, y hoy día la prioridad de las personas está basada en varios temas distintos. El tema de la delincuencia que nos está golpeando y el tema también económico. Pero para volver a lo que usted me pregunta, efectivamente nosotros tenemos ahora una planificación de un nuevo proceso mucho más acotado, con tiempo mucho más corto, con menos personas. No nos olvidemos de que anteriormente fue 155 constituyentes los que compusieron este organismo. Hoy día van a ser 50, que es un símil de lo que nosotros tenemos en el Senado. En el Senado son 50 personas, y además va a ser acompañado de un grupo de expertos constituyentes para poder tener mayor información, y que quienes realmente opinen, voten y luego levanten estas normas que van a regirnos por los próximos 40 o 50 años, si Dios quiere, tengan realmente conocimiento. Chile vivió un proceso muy lamentable porque, si bien fue una elección democrática y participativa, a esta anterior convención constituyente llegó gente sin ningún conocimiento, con muchos defensores de causas particulares, y pocos con una visión general de lo que era la República. Y yo siempre he estimado que Chile es un país muy sabio. Chile se dio cuenta que no era lo que realmente queríamos, y finalmente hemos terminado con un proceso que no nos gustó, lo desechamos, y ahora tenemos uno que tiene mucho más bordes previos para la conversación. Y le pongo dos temas importantes. Para nosotros era fundamental que Chile fuera una república democrática y que la soberanía residiera en el pueblo, y que fuera un Estado unitario y descentralizado. No nos olvidemos de que la primera norma que tenía la Constitución que se nos proponía era que Chile era un Estado plurinacional, muy similar a lo que pasa en Bolivia, pero en Bolivia, a diferencia de Chile, en Chile tenemos al 12% de los chilenos que se sienten cercanos a una etnia originaria, y en Bolivia, por ejemplo, es al revés, es el 80% el que está más cercano a una etnia originaria. Entonces, se trataron de copiar normas que no nos hacían sentido, y por eso fueron rechazadas finalmente. Por supuesto. Ahora, causa gran curiosidad también de la comunidad internacional comenzar a entender este nuevo proceso, ¿no? Definitivamente hay que partir primero de los constituyentes, de todo este grupo. Ahora, tiene también un consejo de expertos, paralelamente también, como usted no ha explicado, pero pasamos de 150 aproximadamente a 50, y hay matices, hay temas muy complicados. Aquí hemos invitado a Endinews durante toda la programación, pues, cómo se llevó a cabo este plebiscito y cuáles fueron precisamente esos puntos complejos. Ahora, la interrogante es cómo se va a poder materializar, cómo se va a poder negociar y cómo se va a poder abordar temas tan complejos como eso, y sobre todo, ¿no?, cuál va a ser este procedimiento. Sí, mire, vamos a funcionar en una forma muy similar al Senado. Hoy día, como le digo, tenemos 50 senadores, van a ser 50 personas encargadas del tema constituyente, que ya no van a ser convencionales, sino que van a ser consejeros constituyentes, se les cambió el nombre, con un grupo de expertos, como dice usted, y además vamos a tener un grupo de personas que van a ser árbitros, de alguna manera, de que no se sobrepasen las normas que ya se establecieron como un acuerdo previo. Y por eso le decía yo que a diferencia de lo que se hizo anteriormente, aquí se establecieron bases constitucionales que no se van a poder romper. Y como le decía, le daba dos ejemplos.
anteriormente, pero por ejemplo también hay otras cosas que son muy importantes para nosotros, como que Chile es un Estado social y democrático de derecho, también que cuáles son los emblemas nacionales. No nos olvidemos de que anteriormente estuvo incluso en discusión si íbamos a cambiar la bandera. Entonces llegamos a un absurdo que a los chilenos finalmente no nos hizo sentido. Y hoy día se han establecido 20 puntos, como los que le he nombrado Sí. y varios más, ¿cierto? En donde, por ejemplo, se reconoce que Chile tiene 3 poderes separados e independientes entre sí, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, ¿cierto? Y Y el el Judicial. capítulo económico, porque hablando también con otros diputados, me parece que ahí hubieron situaciones, ¿no? Que no obviamente se pueda llegar a un acuerdo. Sí, bueno, en materias económicas el texto anterior ponía una serie de restricciones al crecimiento, a la inversión. Sí. Se terminaba con una serie de derechos adquiridos, como por ejemplo en Chile son los derechos de agua. Se terminaba, ¿cierto?, en algunos aspectos con la propiedad privada. Entonces, Ujú. hacía una cuestión muy relevante de lo que ha sido el desarrollo en Chile. Yo creo que ese texto se rechazó básicamente porque no le hacía sentido a los chilenos y veía con temor perder todo el desarrollo que Chile ha tenido en los últimos 30 o 40 años. Entonces, yo creo que este proceso va a ser un proceso mucho más corto, va a durar 6 meses, con 50 personas, con asesores externos capacitados, constituyentes, Ujú. constitucionalistas, abogados, y también un grupo que va a ser de árbitro, ¿cierto?, para que ninguna norma propuesta se salga del acuerdo previo que hemos tomado. Así que yo estoy mucho más tranquilo. De Ujú. hecho, el mercado financiero reaccionó de muy buena manera cuando se conoció el acuerdo, justamente porque se establecen una serie de normas muy distintas a las que teníamos anteriormente conversando. Mire, yo no quiero ser despectivo con nadie, pero yo creo que Chile vivió un proceso revolucionario adolescente que fue desechado por los chilenos. La verdad que aquí hubo una rebelión de un grupo de jóvenes idealistas que finalmente no le hizo sentido a los chilenos y lo desecharon. Y hoy día estamos mucho más enfocados en lo que realmente le va a hacer bien al país. Ahora, usted ha nombrado también cuestiones muy importantes que preocupan en estos momentos a los chilenos, delincuencia y la economía. Incluso viendo algunas estadísticas, algunas encuestas precisamente en cuanto a la percepción o la sensación que tienen los chilenos en tanto a la administración, a la gestión del presidente Gabriel Boric, pues al parecer estos son los temas que arrastra Gabriel Boric y por eso también la percepción de aceptación del público, la opinión pública también ha bajado con respecto a su gestión. Sí, lo que pasa es que el presidente actual, no nos olvidemos que fue diputado la vez anterior, Sí. el periodo anterior, y él tuvo muchos conflictos con las Fuerzas Armadas, con Carabineros. De hecho, rechazó en la Cámara de Diputados, siendo diputado, todos los proyectos que tenían que ver con seguridad pública que proponía el presidente anterior, el presidente Piñera, por ejemplo, Sí. el proyecto antibarricada, antiencapuchado, los que agredían a las fuerzas policiales. Una serie de proyectos que se presentaron y él y el grupo de gente que él representa, que es el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo rechazaron. Y hoy día se tienen que enfrentar con una situación distinta. Entonces tienen que dar vuelta a su discurso y empezar a hablar a favor de las policías, empezar a presentar proyectos que resguarden el orden público, y eso hace que pierda mucha credibilidad. Y también porque él peleó mucho porque hubieran ayudas sociales durante la pandemia, que hubieron excesivamente desde mi punto de vista con el presidente Piñera, y hoy día esas ayudas económicas no están en ninguna parte, no figuran Ujú. dentro del presidente. Entonces, el presidente tiene una debilidad muy importante. Nosotros somos un partido de oposición, hemos tratado de conversar con el gobierno, pero tienen muy poca disposición, por lo Apertura. menos ahora, a dialogar. Por Ujú. ejemplo, están presentando 2 reformas que son fundamentales para el desarrollo del país, como una reforma tributaria que aumenta tributos en vez de bajarlo en plena crisis económica. Nosotros creemos que eso le va a hacer mal al país el próximo año. Y también una reforma al sistema de pensiones que termina con la propiedad de los fondos en un porcentaje importante y va en la línea contraria de lo que vienen los países del mundo, llevando de un sistema público a un sistema privado de capitalización individual. Entonces, hay materias en donde la gente no entiende las medidas que se están tomando, y yo creo que Ujú. este nivel de popularidad va a seguir descendiendo a la medida que no se gobierne con más sentido común. Claro que sí, diputado. No quiero dejar esta entrevista sin preguntarle acerca también de la decisión del voto obligatorio, ¿no? Claro, salvo en las primarias. Eso también da cuenta y también va de la mano con la crisis de institucionalidad, la crisis de representatividad que puede incluso tener la clase política. Por ejemplo, acá en el Perú, tenemos muchos ejemplos, pero me imagino que también pues en Chile ahora todas estas votaciones van a ser obligatorias, incluso van a tener sanciones, impuestos
impuestos que todavía ya se va a dar a conocer a la opinión pública, salvo en las primarias. Claro, eso lo pregunto enmarcado a lo que se viene también, ¿no? Con respecto a esta Asamblea Constituyente. Sí, mire, en Chile hemos vivido un proceso de maduración de la democracia después del año 90, Sí. en donde hemos ido cambiando distintos aspectos electorales. Nuestro sistema electoral era un sistema previamente binominal. Luego de eso, hoy día tenemos 3 sistemas electorales, depende de lo que se elija. Dependiendo de un sistema mayoritario, ¿cierto? Si se elige presidente de la República o los alcaldes, un sistema distinto para elegir a los concejales y un sistema distinto para elegir a los parlamentarios. Pero el voto obligatorio se terminó el año 2012 y se terminó, ¿cierto?, porque nosotros mismos lo votamos pensando que era una forma de darle más libertad a las personas, creyendo que la responsabilidad cívica iba a estar mucho más presente. La verdad que nos pasó lo mismo que le pasó a todos los países que hicieron este cambio y finalmente como máximo terminó votando el 40% de en todas las elecciones anteriores, desde el 2012 ahora. Sí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la ciudadanía tiene que tener un nivel de responsabilidad en las decisiones que se toman, porque ¿sabe lo que pasa? Se elige el presidente de la República y 2 semanas después la primera encuesta dice que tiene la mitad del apoyo que tenía. ¿Por qué? Porque se le pregunta al 100%, pero ese 100% solamente votó el 40%, y de ese 40% solamente el 20% lo apoyaba. Entonces, claro, uno dice, ¿pero cómo pasa esto? Pasa porque no hay participación. Entonces, nosotros creemos que los chilenos tienen que tener una serie de deberes también mezclado con la serie de derechos que el Estado le está entregando. Entonces, vamos a volver a un sistema obligatorio de inscripción automática y van a haber algunas excepciones, ¿cierto?, como los adultos mayores, como personas enfermas y una serie de personas que no van a poder ir a votar en ese día. Pero nosotros creemos que es importante que la ciudadanía se exprese. Chile es una democracia ya madura, y por lo tanto es importante la opinión. Además, un aspecto importante. Sí. Fíjese que cada vez que hay voto obligatorio, tienden a votar las personas más, diría yo, se alejan los extremismos. Cuando se vota solamente voluntariamente, los políticos hacemos campaña para hablarle a nuestro nicho. Por lo tanto, se van polarizando los discursos. Claro. Y eso trae, ¿cierto?, lamentablemente, que hoy día terminemos en una elección como la última anterior, que terminamos con un candidato de extrema derecha y un candidato de extrema izquierda. Y los grandes acuerdos, los grandes moderados, los grandes consensos quedan afuera. Con este sistema nosotros propondemos, ¿cierto?, justamente a lo contrario, a que vote la gran mayoría, que son gente moderada, gente de clase media, gente trabajadora y esforzada, para poder representarlos adecuadamente, en donde los extremos van a quedar bastante más aislados. Por lo tanto, también tiene que ver mucho con eso, con la moderación de votantes. Qué interesante esa perspectiva, y usted tiene mucha razón, porque todos están invitados, claro, invitados, pero también obligados, ¿no?, a la vez. Y así también se va a dispersar un poco también esa opinión y la polarización de quienes le importaban ir a votar, pues se va a dejar de lado y todos van a participar. Muchas gracias por esta entrevista al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbabón, desde Chile. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, muy buenos días.